que es una satisfacción poder estar aquí en la Casa de Colón, Centro de Estudios de América, para poder participar en este congreso. Lo que vamos a presentar es un trabajo que comenzamos a hacer hace unos años con la red de cooperación de las rutas de Carlos V, que es una red que empezó teniendo un carácter europeo, pero que con el tiempo se ha ido extendiendo. Tiene más de, yo creo que ya pasa de los 80 y tanto, estará por los 90 socios, y de países, pues por lo menos 12, 15 países ya son miembros de esta red. Al principio solamente eran lugares donde Carlos V había estado físicamente, y ahora se ha abierto también a que se pueden integrar sitios que tienen una vinculación con el reinado de Carlos V, pues San Marcos de Lima, la universidad que se crea en ese momento, o Panamá, otros lugares que también se van incorporando, ¿no? Con esa parte. Bien, entonces, a ver, ¿qué le voy dando? A que pase luego ya va. Pues, simplemente el recuerdo que hacía Carlos V en 1555, cuando abdica en Bruselas, y nos hace el repaso de todos esos lugares y los viajes que había hecho, que son muchos. 9 veces estuve en Alemania, 6 en España, 7 en Italia, en 10 ocasiones vine a Flandes, 4 entré en Francia, en guerra o en paz, 2 en Inglaterra y 2 en África. Navegué 8 veces por el Mediterráneo y 3 por el océano, que ahora por cuarta vez estaba preparando el último viaje que va a hacer, el desembarco que hace en Laredo, cuando viene ya para ir en ese camino, ese retiro a Yuste. El tema de los itinerarios, la reconstrucción de esos itinerarios de viajes, es un tema que en la historiografía cada vez se trabaja más en todas las épocas. Esta es la reconstrucción que se ha hecho también del rey de Alfonso XI de Castilla. Por venirnos a épocas más modernas, el libro magnífico de Antonio Rumeau de Armas, que es de 1974, y prácticamente nos deja casi año por año, hay veces que junta un par de años, todos esos itinerarios que hicieron los reyes católicos en cada momento, que son trabajos muy complejos, hace esa reconstrucción muy laboriosos, y que algo similar es lo que se ha hecho después con Carlos V. Carlos V, ya claro, cuanto más avanzamos en el tiempo, las fuentes son mayores, más abundantes, y resulta más fácil esa operación. Desde las fuentes del libro de Laurent Vital, que acompañan ese primer viaje de 1517 la llegada a Castilla, ese flamenco que acompaña el viaje, y bueno, pues hace una descripción un tanto a veces desfigurada, porque alaba en muchas cosas de que luego la realidad no correspondía con lo que cuenta, pero bueno, él estaba, digamos, sirviendo a su señor, ¿no? El Atlas del Escorial, del que vamos a hablar después. Con eso tenemos ese maravilloso libro de Manuel de Foronda, donde yo creo que es de los pocos monarcas que desde que nació en febrero de 1500, Carlos V, hasta que muere en Yuste en 1558, tenemos el día a día, donde estuvo en cada momento el emperador. Y eso, claro, es una suerte poder tener una publicación y además es de una certeza, de una fiabilidad absoluta, ¿no? Luego tenemos ya muchos trabajos que nos complementan todas estas cuestiones, como también la extensa publicación de Manuel Fernández Álvarez, ese corpus documental de Carlos V. Y como una cuestión previa a todas estas cuestiones de los itinerarios, claro, lo que vamos a tratar es en una época muy distinta a la que tenemos ahora. Entonces, sobre los mapas hay que ver qué divisiones había en ese momento. Claro, si utilizamos que este es un mapa que todo el mundo utiliza, bueno, las provincias que había en Castilla en este momento. Pero claro, hay que hacer esas matizaciones. Son las provincias de carácter fiscal.
no son unas divisiones administrativas, era el repartimiento que se hacía de los impuestos en ese momento y no tienen la consideración, el mapa que tenemos actualmente de Javier de Burgos de 1833, esa división administrativa. Entonces hay que saber interpretar en cada momento con qué mapas estamos trabajando y qué estamos viendo. Le cedo la palabra a mi compañera, a la profesora Sara Sánchez. Bueno, nosotros cuando estuvimos revisando toda esta información para hacer las rutas de Carlos V, nos dimos cuenta que teníamos por dos partes, que lógicamente, como bien sabéis, dos tipologías de cartografía. Nos enfrentamos a dos tipologías de cartografía. Por un lado, la cartografía histórica, que iban a ser mapas que nos reflejaban cuestiones del pasado y que se habían hecho posteriormente, y luego cartografía antigua. Y en esta cartografía antigua, bueno, pues que se produjeron en su momento para un propósito concreto y ahora, actualmente, solamente tenían una parte de interés más histórico, artístico, que nos podíamos sacar información de ellas para poderlas estudiar. Entonces nos centramos en el Atlas del Escorial por la temporalidad que era coetáneo a los viajes de Carlos, y donde nos mostraban ya una figura o una visión más similar a la que tenemos hoy en día de la península ibérica. Pero bueno, cuando nos fijamos en los detalles de las hojas, pues estos mapas pues, carecen de un sistema de coordenadas que se pueda utilizar para intentar trasladar estos viajes que están pormenorizados, están descritos con todas y cada una de sus momentos en donde estuvo y qué es lo que hizo, trasladarlo a la cartografía actual. Para ello, pues lo que intentamos hacer fue una georreferenciación. Lo que cogimos fue la cartografía que tenemos actual, básica, el topográfico que tenemos de mapa Portugal y el topográfico nacional, del Instituto Geográfico Nacional, y por otro lado, las hojas del Atlas del Escorial, ¿no? Entonces, bueno, en la primera hoja, en esta anterior, si os fijáis, en este primero que tenemos aquí, nos muestra toda la península y las diferentes secciones con las hojas numeradas, que serían estas otras que tenemos nosotros aquí. ¿Lo que se hizo? Bueno, pues lo que hicimos fue transformar estas hojas que no tenían sistemas de coordenadas y las dimos a través de un sistema de posicionamiento total coordenadas, ¿vale? ¿Qué hace este tipo de transformación? Pues en lo que es la imagen, que sería lo que corresponde a la imagen de la del Escorial, la convierte como si fuese en una hoja flexible, de tal manera que nosotros podemos adaptarla a la topografía actual, que tenemos pues un nivel de exactitud bastante elevado. Para ello, lo que establecimos fueron 140 puntos de control entre núcleos urbanos reconocibles que estaban tanto en el Atlas del Escorial como actualmente siguen vigentes en la actualidad, y también límites de costa, porque a nosotros lo que nos interesaba es que esa figura no del todo exacta que teníamos de la península ibérica se ajustara realmente al perfil que tiene hoy en día nuestra península. De tal manera que bordeamos a escala 1-2000, es una escala muy de detalle, para identificar esos cabos, esas bahías, esos núcleos urbanos, de tal manera que, bueno, pues dar esos más de 140 puntos de control. Aquí tenemos un pequeño detalle. Aquí sería como se ve en el programa a la hora de georreferenciarlo. Ese círculo rojo está marcando la ciudad de Zamora, que la podéis ver lo que sería la cartografía de base que tenemos del Instituto Geográfico Nacional, y en ese círculo rojo también está Zamora, ¿vale? Si os fijáis, las diferencias o las distancias que hay desde Zamora a Toro y a Valladolid nada tienen que ver con las distancias reales, ¿no? Entonces esto nos ayudó a que finalmente esa imagen que teníamos del Atlas del Escorial pues se convirtiera en algo más parecido, ¿no?, en la forma a lo que teníamos realmente en la península ibérica. Arriba tenéis el detalle de cómo era y cómo quedó, ¿vale? ¿Esto para qué nos servía? Bueno, pues para identificar también los extremos de cada hoja. Entonces, esas hojas que nosotros teníamos, después las fuimos colocando en esas líneas que ya no eran rectas, como en ese mapa inicial, en esa imagen inicial, las fuimos ajustando a las extensiones que tenían dentro de la hoja referenciada.
de tal manera que nos pudiera o nos permitiese desarrollar una cartografía tanto de puntos, ¿vale?, con la identificación de los sitios donde visitó o pernoctó, como de líneas, en este caso esquemáticas, ¿no?, de las distancias en línea recta entre esos puntos para hacer unos itinerarios esquemáticos. De esta manera tendríamos los itinerarios terrestres esquemáticos y también los marítimos. Y por otro lado, empezamos a desarrollar, que lo veréis después un poquito más adelante, bueno, pues ya esto más ajustado a la actualidad, a lo que tenemos hoy en día para poder acceder a esos puntos, ¿no? No es ya solo líneas rectas. Todo esto además está basado en unas bases de datos que hay de fondo de esta cartografía, donde en el caso de los puntos, por ejemplo, nos van a poner las localidades, la provincia, la comunidad actual a la que pertenece, las fechas de pernotación y también separadas, pues, el número de días que estuvo, el mes, el año y otro tipo de información complementaria. En este caso sería la de puntos y esta otra de aquí que tenemos sería bueno, pues una vista de la base de datos que se genera en las líneas, donde tenemos aproximadamente una orientación, como os digo, en línea recta, desde las diferentes paradas que él va haciendo, bueno, pues la etapa, cómo las va ejecutando para saber la cantidad de kilómetros que Carlos V recorrió realmente en una línea recta, ¿no?, desde esos puntos que lo visitaban en sus etapas. De esa manera obtendríamos pues todos estos mapas que veis o rutas que veis ahora mismo, total de 10 itinerarios, ¿vale? Se podían hacer muchos más, pero de momento son los que tenemos y estos son itinerarios esquemáticos, ¿vale? Los vas a presentar, Carlos, cada uno de ellos de una forma un poquito más específica. Lo que comenta Sara, efectivamente, estos son tal vez los itinerarios los más conocidos, los más recurridos, pero habría otros muchos más. Pues digo que este es un proyecto que está abierto. Cuando después de coronarse emperador en 1500, en el 20, vuelve para acá en 1522 desde Aquisgrán, pues ese no lo hemos metido todavía. Cuando está unos meses después de casarse, está en Granada y vuelve a Valladolid para celebrar las Cortes y nace en el 27, nace su hijo Felipe II, tampoco. Es decir, que quedan otros muchos recorridos que todavía no están y que, bueno, esto es un proyecto que continuará. Con todo lo que ha explicado antes la profesora Sara Sánchez, pues esa aplicación informática, geográfica, este es un poco el resultado que va saliendo. Entonces ahora nosotros teníamos una preocupación que era conseguir algo que nos piden mucho en la universidad, que es la transferencia del conocimiento. Es decir, esto ahora hay que darle forma y hay que hacerlo visible de alguna manera, porque muchas veces nosotros publicamos los artículos, trabajamos de una manera que nosotros nos entendemos, pero tenemos una dificultad a veces en que esto que llegue al gran público y que se divulgue. Entonces, estos mapas les vamos transformando en algo que es más vistoso, manteniendo absolutamente todo ese rigor y ese trazado y ese recorrido, y por esos caminos por donde discurrían en el momento a través del siglo XVI, con la información que tenemos, ese Aldas del Escorial, con qué coincide en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, esta parte la vamos a pasar muy rápido porque nos llevaría muchísimo tiempo hablar simplemente del viaje, el desembarco en septiembre de 1517 en Tazones, Villaviciosa, porque siempre estamos ahí, que si fue Tazones o Villaviciosa, ¿no? En fin, bueno, digamos que llegan a Tazones y luego pues la primera noche ya pernocta en Villaviciosa, ¿no?, que remontan por la ría, coge la pleamar, dos barcos que suben, el resto lo envían a Laredo, que es donde tenían que haber llegado en su momento, y comienza ese primer viaje que, ya digo, ir comentando ahora cada uno de lo que ocurre en esos puntos, cómo se para en Aguilar de Campoo, cómo llega a Tordesillas y ve a la reina madre, o cómo va a Mojados y conoce a su hermano, a Fernando, ¿no?, que no se conocían, cómo llegaba ahí. Bueno, esto nos llevaría mucho tiempo, pero eso daría para otro momento y otra conferencia. Una vez que en Valladolid ya ha sido proclamado rey por las Cortes de 1518, no hacía falta
que las Cortes le proclamasen rey. A la reina Isabel la Católica, cuando muere su hermano Enrique IV, ella la pilla en Segovia y se muere en el Alcázar de Madrid, su hermano Enrique IV. A los 2 días Isabel hace rápidamente como un funeral y es el concejo de Segovia el que la proclama reina. No había necesidad de que unas Cortes se convocasen para proclamar al rey. Simplemente ahí donde está el rey, con ese grupo de personas que tiene alrededor, ya le proclaman rey. Bueno, pero Carlos es un cambio de dinastía, es un rey especial, es todo muy complejo en este momento. Él acaba de llegar, no está bien aceptado y él sí que decide convocar las Cortes en Valladolid, luego convocar en Zaragoza para el Reino de Aragón, convocar luego las de Barcelona para Cataluña. Quiere que sean las Cortes las que le proclamen rey, aunque él ya vino como rey también, porque ya en el momento que había muerto en Madrigalejo, Fernando el Católico, en enero de 1516, ya a poco tiempo ya se habían levantado pendones en Castilla por el nuevo rey, o sea que él cuando llega aquí ya llega como rey. Pero bueno, este es el segundo, ya cuando va hacia Zaragoza para las Cortes que ha convocado allí. También nos daría para otra sesión larga, cuando llegando a Aranda de Duero despide a su hermano Fernando, le manda que se marche de Castilla y nunca más va a volver ya Fernando. Luego ya será rey de Hungría tal, y volverá a ser luego el que hereda la corona imperial. Bueno, las Cortes de Zaragoza, que le proclaman rey, ya digo, voy a pasarle muy deprisa porque si no se nos alargaría mucho todo esto. El siguiente itinerario pues es llegar a Barcelona. Y aquí es donde también se complica todo, cuando se entera, porque además el título yo creo que del Congreso era los temas políticos y los itinerarios. Hay un trasfondo muy interesante ahí. Claro, mientras se hacen estos viajes, él se entera que ya ha muerto Maximiliano, que ha quedado vacante la corona imperial. Convoca ahí a la Orden del Toisón de Oro en Barcelona, y él se proclama también rey allí en Barcelona. La que no le va a dar tiempo es ir a Valencia. Ya cambia completamente el plan del viaje después de estar aquí en Barcelona, y convoca las siguientes Cortes en La Coruña, primero en Santiago de Compostela, que es otra incógnita sobre el que se ha escrito mucho, que por qué, si él quería marcharse a coronarse emperador, por qué no las convoca pues en la zona de Vizcaya o en Laredo, y le pillaría mucho más cerca para haber llegado, haberse embarcado y mejor, ¿no? ¿Por qué las convoca tan lejos en Santiago, que fracasan aquellas Cortes famosas de Santiago? Este sería el recorrido en la primera parte, y aquí es cuando llega a Santiago, fracasan y se convoca a los pocos días de La Coruña, ya consigue lo que quería de los procuradores en Cortes, se embarca y se marcha ya para irse a Aquisgrán para ser coronado emperador. Bueno, esta es una manera de explicar la historia de una manera con esta cartografía, con estas itinerancias, y darle esa proyección, porque la verdad que estos mapas les estamos sacando mucho partido para la gente que ahora está tan interesada en reconstruir el itinerario de Carlos V, ¿no? Llegaríamos al famoso viaje, que es el tema además de este congreso, de los esponsales del matrimonio de Carlos V. Claro, aquí nos encontramos primero con una primera cuestión. Tenemos 2 viajes. Tenemos el de Carlos, que estaba encima en Madrid y estaba intentando resolver lo de Francisco I, que le teníamos ahí preso, le tenían en aquel momento preso, que están en esas negociaciones, y ya cuando consiguen que firmen esa paz, de acuerdo, aunque luego no lo respetará ni lo cumplirá, pero bueno, Francisco ya sale hacia Bidasoa, y Carlos ya, que ya se le estaba haciendo tarde, es cuando emprende el viaje hacia Sevilla. Pero claro, tenemos el viaje también de la emperatriz Isabel. Este sería el viaje el de Carlos, que va bajando pues desde Toledo, Oropesa, y ahí están. Claro, luego cuando irá a Jarandilla se aloja después, cuando va a Yuste se alojará en el Palacio de los Marqueses de Oropesa, y a Carlos
también le van pasando muchas cosas en este viaje cuando va a casarse con la parte de que iba con mucha prisa porque ya llegaba tarde, estaba la emperatriz ya esperando, llevaba una semana esperando allí en Sevilla, a él se le ha retrasado todo, pero cuando llega, por ejemplo, a Trujillo, que ahora no lo localizo, Trujillo, ¿dónde anda? Ahí está Trujillo de arriba, pues ahí es cuando recibe la noticia de que el obispo Antonio de Acuña en Simancas, en la fortaleza de Simancas, que ha matado al alcaide, a Mendo Noguerol. Y ya, claro, ya la paciencia de Carlos ya explota porque ya estaba muy cansado después de, llevaba desde el 22, estaba ahí preso el obispo Acuña en el castillo de Simancas. El obispo Acuña también se estaba ya cansando de tanto ir y venir y de pedir su solución o absolución al Papa y bueno, pues es cuando se pone en marcha todo ese proceso. Carlos ya va a negociar con Francisco de los Cobos, con Ronquillo y bueno, pues se va a hacer todo ese proceso al obispo Acuña que le van a dar pues garrote vil allí en el castillo, en Simancas, y eso le va a suponer, que es una duda que siempre también todavía sigue planeando, si cuando él se va a casar en Sevilla, entre el 10 y el 11 de marzo, si él sabía que ya se iba a ejecutar al Antonio de Acuña, al obispo, y entonces le llega la excomunión. Carlos V estuvo excomulgado, el rey cristianísimo estuvo excomulgado, y luego estuvo a punto otra vez de ser excomulgado al final, una segunda vez, pero esa se salvó. Pero esta, además, es una excomunión que se llama en derecho canónico late sententi, no hace falta que te llegue de Roma, o sea, automáticamente tú te has metido en una jurisdicción eclesiástica donde no tenías competencias, se va a ejecutar un obispo y por eso tú te das, él, Francisco de los Cobos y Ronquillo, los tres excomulgados automáticamente, ¿no? Bueno, este es otro tema muy interesante, ¿no?, para tratar, pero que va ocurriendo en este viaje, ¿no? Aquí tenemos también lo que se llama, a mí me hace mucha gracia cuando lo llaman la luna de miel, ¿no? Bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí, lo de la luna de miel, porque todos sabemos que después de casarse en Sevilla y cuando ya se le llega la absolución de Clemente VII, del Papa, que le había excomulgado, pues ya las cosas se vuelven a su sitio y se hace ese viaje a Sevilla, a Granada. Pero vamos, sabemos que Carlos se va a quedar alojado en la Alhambra, mientras que la emperatriz, también aquí hay muchas leyendas, que si hubo un terremoto, que si pasaron cosas, y bueno, ella se marcha a los Jerónimos, que son unos 6 y pico, 7 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, bueno, es una luna de miel muy peculiar, que cada uno está en su sitio y que, bueno, cada 10, 15 días pues hacen un encuentro. Sabemos perfectamente pues el encuentro en el que va a quedar engendrado después Felipe II, que nace a los 9 meses allí en la Alhambra, en Granada, ¿no? Este es el viaje de Carlos V, que lo pasamos también a este tipo de mapas, con esta ruta, que esta ruta pues es la que el año que viene, en el quinto centenario, el año que viene, el 26, pues se va a poner, nos va a dar mucho trabajo, porque hay muchísimos preparativos para todo lo que nos viene el próximo año, en el 26. Y luego podemos reconstruir también la ruta de la emperatriz. Las fechas estas son maravillosas de este congreso, porque mañana, que es día 17 de octubre, mañana es el día en que se hace la firma del matrimonio. El día 17 de octubre es el contrato matrimonial, y al día siguiente, el 18, lo que nos caería en el sábado, sería la jura de ese contrato. Y el día 1 de noviembre es ya cuando se procede al matrimonio por poderes de las dos delegaciones. Esto era algo muy habitual siempre, no se casaban, cada uno nombraba a su comisión, a su delegación, y se casaban por poderes, y a partir de ahí se pone en marcha el proceso. Llega la dispensa pontificia, porque ellos eran primos carnales, y llega pues el 20 de enero la dispensa, y ya el 30 de enero de ese mismo año, del 26, ya desde donde estaba la emperatriz, porque ya era emperatriz, ya se había casado, entonces ya se la puede llamar emperatriz, ya empieza ese viaje por Portugal, que
le tenemos reconstruido, pero bueno, hay algunos puntos donde la documentación todavía nos baila un poco en algunas localidades, ¿no? Sobre todo las localidades de Chamusca y Ponte de Sor, no se sabe muy bien cuándo fue. Yo creo que hay todavía que trabajar un poco. Es un tema que está todavía por investigar, reconstruir bien este itinerario. Yo creo que habría que consultar las fuentes locales de estas localidades a ver si hay referencias y lo podemos hacer, ¿no? Hasta que el 5 de febrero llega a Elvas y el 7 de febrero es cuando se entrega a la comitiva que había ido desde Castilla a esperarle a la emperatriz a la Raya. Bueno, ahí tiene ya los trabajos la profesora María José Redondo, que cuenta muy bien pues cómo ya se hace ese traslado, cómo llevan a la emperatriz en litera, cómo la iban trasladando y cómo era toda esa comitiva. Llega a Badajoz. Más o menos este sería la reconstrucción de ese mapa del viaje de la emperatriz desde que sale de Almeirín, donde ha sido ese matrimonio por poderes, hasta que se le entrega en Elvas y luego después continúa hacia Sevilla, donde todo, ella va muy lenta porque la llegan noticias de que Carlos está liado resolviendo otros temas de Estado que tenía. Siempre, el pobre Carlos siempre vivía apagando fuegos, fue una existencia un tanto peculiar, ¿no? Tenía demasiados ducados, señoríos, reinos y demasiados problemas y en fin, iba intentando apagar siempre corriendo y deprisa, ¿no? Yo creo que se parece un poco a los profesores de la universidad, que siempre vamos todo el día de un lado para otro corriendo también, ¿no? Bueno, en Elvas estuve hace unos días por allí y claro, se está preparando todo ya para el año que viene. La ceremonia no se va a hacer en la Raya, porque en la Raya hoy día es un vacío, es campo y no tiene sentido que hoy día se va a hacer una gran recreación histórica, se van a hacer muchos eventos y demás. Se va a hacer la entrega, bueno, porque la recreación te permite un poco como el cine, te permite un poco determinadas licencias, que se haga la entrega de la emperatriz, el encuentro de las dos comitivas se va a hacer en Elvas. Bueno, ahí está trabajando. Yo estuve reunido con Rui Jesuino, que trabaja en la biblioteca de Elba. Están trabajando en todo este programa para el año que viene, para febrero del 26, pues ya ponerlo en marcha, ¿no? Bueno, ahí tendríamos la boda. No comento pues de cómo se hizo esa serie de televisión. Hay cosas que son un poco impensables, ¿no? Pues este tipo de un beso ahí en público en esta época, pues no, las cosas eran un poco distintas, ¿no? Ellos ya están casados por poderes, ya ha habido, ahora es simplemente una ceremonia pública y casi lo más importante era que la consumación del matrimonio, había que dejar constancia de que ese matrimonio pues se consumaba, porque todas las consecuencias jurídicas y legales que tiene, porque no es lo mismo si luego hubiese después un divorcio, una separación, que se haya consumado o no, pues había que dejar constancia de ello. El viaje a Granada, ya digo, una vez que Carlos pues ha solucionado también sus problemas y ya, claro, lo pasó muy mal en esos días en Sevilla, porque no puede ir a misa, no puede, la Semana Santa se lo pasaba siempre en monasterios. Ese año no pudo estar en una Semana Santa retirado unos días, pues con sus rezos y no podía pues comulgar y bueno, pues una persona como él estaba no se encontraba hasta que al final, ya digo, a él le llegó muy rápido le levantaron la excomunión, cosa que a Ronquillo y a Cobos el Papa le estuvo un año esperando y les hace hacer penitencia. Tienen que ir en Palencia, tienen que ir desde la catedral hasta San Francisco vestidos pues de penitencia y con un cirio y bueno, les obligó a que pagasen aquello. Bueno, otros viajes de Carlos V hemos puesto pues la famosa campaña de Túnez, victoriosa, que siempre, bueno, pues la recordó, la intentó reproducir después en 1541 en el desastre famoso, pero bueno, fue por cuestiones también meteorológicas en Argel, que no salió bien, aquello fue un poco fracaso, pero bueno, tenemos ahí cuando Carlos está en África, está en la goleta de Túnez,
y luego comienza ese famoso viaje que desembarca después en Palermo, por Sicilia, llega a Messina y luego seguirá por Nápoles. En Italia estuvo varias veces, está en este momento en el 535, volverá después, había estado en 1530 para ser coronado emperador por el Papa, la segunda vez que está. Carlos tuvo 3 coronas y tuvo 2 coronaciones, ¿no? Bueno, pues estos viajes, estas rutas, esto no se podría hacer también por toda la ruta en los viajes por Italia. Bien, el último viaje que es la red de cooperación de la ruta de Carlos V, este fue su origen. Aquí es como comenzó con el desembarco en Laredo, luego pues cuando pasa por Medina de Pomar, etcétera, va bajando. Aquí en Valladolid pues pasa unos días, antes había estado en Cabezón, en el monasterio de Palazuelo, y bueno, sabemos que se queda unos meses en lo que era el castillo, hoy día es el parador de Jarandilla, y ahí se tiene que quedar desde noviembre hasta febrero, esperando que terminen de acondicionar todo aquello de Yuste, porque le preparasen las habitaciones, el monasterio Jerónimo. Este es, digamos, el origen de este interés que ha empezado a tener las rutas de Carlos V, cuando hace unos años pues, se forma esa red de cooperación y bueno, pues ahora la consecuencia ha sido pues, toda esa difusión que ha tenido este tema. Para ello, bueno, pues hemos intentado trasladar, como veíamos voy un tiempo para atrás para que lo podamos ver, en estas mapas son completamente lineales. Bueno, si esto lo traducimos ya a lo que sería la cartografía actual, con nuestra red de carreteras y todos los sistemas de autovías, autopistas nacionales, regionales y provinciales, ¿no? A todos los niveles, pues podemos ver ya o hacer literalmente lo que podría ser el viaje actual, ¿no? Si Carlos V estuviese a día de hoy con nosotros, llegase a Tazones, pues, ¿por dónde iría? Pues algunos de los sitios que él visitó están ahí marcados tanto en verde, ¿vale? Y luego pues tendríamos unos puntos que tendríamos que pasar, por los que pasar, que probablemente también pasase, aunque no quedasen registrados. ¿Vale? Esto está actualmente en desarrollo, esta sería la primera de los itinerarios. Claro, al hacer todo este tipo de cartografía o trasladar a una cartografía actual, pues nos enfrentamos a una serie de retos bastante interesantes. El primero, la denominación de las localidades. En algunos casos ha cambiado, se modifica, se adapta a la nomenclatura actual y lo que nos dicen bueno, en los escritos con respecto a los nombres que tenemos a día de hoy, pues nos genera ahí pues la búsqueda de esas localidades. Y por otro lado, localidades desaparecidas. ¿Vale? Nos vamos a encontrar en los mapas, en los escritos, bueno, pues que actualmente esas localidades no existen, no están representadas en el mapa topográfico, han desaparecido y entonces nos obliga a hacer una investigación, un reto, ¿no? Que nosotros nos planteamos, que fue, pues vamos a comprobar esa cartografía que tenemos, esa planimetría antigua, vamos a ver fotografías aéreas actuales con el Plan Nacional de Ortofotografía, vamos a ver también vuelos un poquito más antiguos, los vuelos americanos de principios y después de la Guerra Civil. Y bueno, con reconocimiento de las características geográficas, orográficas, las descripciones que nos daban en diferentes textos y artículos a nivel ambiental y demás, pues vamos encontrando algunos de estos núcleos que nos aparecen en sus recorridos. Os voy a poner un par de ejemplos muy sencillitos, como fue, por ejemplo, en el caso de Valparaíso. Manuel de Foronda nos dice que Valparaíso fue un pueblo en términos de Peraleda de la Mata y a 3/4 de legua del mismo. Nos va dando una pequeña descripción de dónde tendría que estar. Actualmente de Valparaíso lo que queda es esto que tenemos ahí. ¿Vale? Un pórtico de entrada a la iglesia y una pequeña sección de la torre sacristía de la iglesia del núcleo. Se abandonó por cuestiones de salubridad y demás, porque estaba en una zona un poco pantanosa. Entonces, nosotros empezamos a rebuscar y encontramos la información de esta parte y luego la localizamos
a nivel de ortofotografía, imaginaros localizar esto ahí. Bueno, pues ahí podéis visualizar perfectamente el pórtico y lo que queda de la sacristía y de la torre, ¿no?, de este pueblo. Tenemos otro caso similar con venta de palacios también, que le pasa lo mismo, lo único que esto era una venta, no era una iglesia, entonces la forma de construirse era muchísimo más precaria, por así decir, y entonces los restos que nos quedan son todavía más limitados de ellos. Lo que nos dice en el boletín del Instituto Genigenses es que, bueno, hace aquí un estudio de los pasos naturales antiguos entre Jaén y La Mancha y nos identifican esa venta quemada de la cual nos hablan, ¿vale?, del otro lado del río Campana, ¿vale? El río Campana, que pasaría justo al otro lado. Aquí se ve un poquito mal, ¿vale? Como podéis observar, tenemos venta quemada a la izquierda y venta nueva, que esa sigue existiendo, ¿vale?, al otro lado. Si lo trasladamos a día de hoy, ahí podemos ver el río Campana, esto sería el mapa topográfico, ¿vale? Y finalmente encontramos los pocos restos que quedan de esta venta, que eran unas columnas, como podéis ver en esta foto, ¿vale? Bueno, pues aquí, emplazadas. No sé si veis ahí una hilera de puntitos. Bueno, pues eso son columnas porque en otras fotografías aéreas se ve que hace sombra, ¿vale? Bien. Y llegamos casi ya al final de esta exposición y la idea en parte es, yo creo que las repercusiones que tiene algún tipo de investigación que vamos haciendo de lo que vamos conociendo de estos itinerarios, que puede tener una proyección que a veces yo creo que los historiadores no nos imaginamos o no somos conscientes, ¿no? Porque tenemos una metodología de trabajar en el archivo, de documentación, de publicaciones, y hay como otro mundo fuera que está a veces muy interesado en saber, que para ellos es una sorpresa saber que dice, oye, pues por aquí pasó Carlos V en este momento, y a partir de saber y conocer que por aquí pasó en ese momento y por qué vino y qué hizo y demás, pues de repente el municipio despierta y se incorpora, y bueno, porque ellos tienen su necesidad de búsquedas de identidades o quieren tener sus proyecciones culturales y demás, y entramos aquí con las repercusiones que puede tener todo esto. Una imagen es una serie de televisión que hicimos en 5 capítulos, se llama Los Caminos del Emperador, lo han proyectado varias veces en televisión española, en la 2, o unas rutas que hacen de temas de gastronomía, que esas cosas siempre gustan mucho. Y bueno, si entramos ya en el mundo de las fiestas y las recreaciones históricas, eso ya es increíble, ¿no? Por citar algunas, pues ahí se ve, que señalo algunas, pues esto es Aguilar de Campo, que estoy viendo aquí la llegada que hacen, esa es en Villaviciosa, esta es la que hicimos en Valladolid, esto es en Úbeda, esto es en Laredo, en Valdestillas, y que tenemos el desembarco que hacen en Tazones, esto es Aguilar, esto es en Mojados, aquí llegaría Carlos con su hermana Leonor. Bueno, es una muestra que también cada una de estas recreaciones y cada uno de estos momentos daría para mucho, pero lo que nos encontramos, o por Medina del Campo, ya camino ya hacia Ayuste, en otros momentos, el alojamiento en ese parador, que era el castillo de los marqueses de los condes de Oropesa. Bueno, llegamos a unas conclusiones, y es la gran oportunidad que hay con la reconstrucción de toda esta cartografía histórica y el conocimiento de estos itinerarios, de darlo a conocer y de tener una proyección que sea cultural y turística, ¿no? Yo creo que el historiador tiene su papel y su cometido. Nosotros decimos cómo fue, qué ocurrió en ese momento, por dónde fue el recorrido, y luego ya pues la localidad hará lo que estime oportuno sobre ello, ¿no? Yo creo que es interesante tener una visión de conjunto de todas estas rutas, teniendo en cuenta que si unimos todas, nos damos cuenta que prácticamente pasó por todas las comunidades autónomas actuales de España, y que muchos de estos itinerarios, al fin y al cabo, implican a que es un proyecto que prácticamente todas las comunidades y muchas provincias
ha pasado por allí ese rey que era tan viajero y que estaba omnipresente, ¿no? por tantos lugares, ¿no? Este sería pues un mapa de esas rutas. Por ejemplo, se ha metido Melilla. En Melilla no estuvo nunca Carlos V, pero bueno, Melilla también forma parte de esa red de rutas de Carlos V. Hay un castillo ahí que sí que es de la época y pertenece a la red. Y una unidad de acción, es decir, que esto nos ayuda a aglutinar, a unir todo un proyecto, y bajo la figura de Carlos V nos permite recorrer la geografía española bajo una temática histórica. El cómo se hagan ya esas recreaciones y demás con más o menos rigor histórico y calidad, eso ya también sería otro tema, pero bueno, lo que es la parte del historiador, lo que nos dedicamos de la geografía y la historia, nos dedicamos a asesorar a estas localidades, pues ahí nuestro trabajo ahí yo creo que queda más o menos reflejado. Y yo creo que nada más. Muchísimas gracias por su atención.